Este salió aproximadamente 40 unidades de medialunitas chiquititas. Son tan chiquititas, pero espectacular. Tiene relleno de dulce de leche, como ya le había dicho. Este es para un pedido. Mi gente linda, familia linda, hoy te voy a enseñar a hacer una masa única para poder hacer tu rol de canela, tu media luna, tu factura, tu estrellita, todo lo que vos quieras. De esa masa puedes hacer tu bollito, inclusive si tienes la manteca o la manteca para hojaldrada, entonces también pueden hacer su masa hojaldrada de esa misma masa. Así que vamos a la receta paso a paso, sencillo, para que puedan aprovechar y hacer esta masa única. Acá tenemos ya 500 gramos de harina 3.0. 500 gramos de harina 3.0. Vamos a abrir un huequito acá en el medio. Vamos a sacar ya esto que ya pesé todo. Vamos a abrir un huequito acá y acá vamos a hacer que nuestra levadura esponje por un tiempo, ¿sí? Vamos a echar acá la levadura. Usamos 30 gramos de levadura fresca en esta ocasión. Si es levadura seca vamos a utilizar 20 gramos, ¿sí? Vamos a echar todito acá, así. Acá tenemos 100 gramos de azúcar. 100 gramos de azúcar va adentro de también. Y acá tenemos 150 ml de leche con agua, mitad y mitad. Ya depende ya de ustedes si quieren leche 100% o si quieren agua 100%, ¿sí? Vamos adentro. Muy bien. Acá mismo ya le vamos a agregar también la pizca de una tapita de esencia de vainilla, ¿sí? Vamos a callar directamente la levadura. Ahí le dejamos. Y con una cucharita así, con un palito así, vamos a mezclar bien esto acá. Y vamos a darle un tiempito acá, gente. Vamos a darle un tiempo aproximado de 10 minutitos. Estiramos un poco de harina, si tiramos un poquitito de harina para que esto esponje bien ahí, ¿sí? Una vez que esto esponje, ya volvemos y ya continuamos la receta, ¿sí? Ok, mi gente linda, acá ya comenzó ya a burbujear nuestra levadura. Miren cómo ya está. Y ya es momento ya de continuar con nuestra receta, ¿sí? Vamos a romper acá un huevo, ¿sí? Directamente un huevo acá en el medio. Muy bien, no olviden que ya tiene ya la esencia, así que ya no le agregamos más. Yo le voy a agregar colorante, 2 gotitas en gel. Ustedes pueden agregar si quieren, o si no quieren no hay drama, gente, ¿sí? No se estresen con eso, si no quieren no hay problema. Muy bien, y acá le vamos a agregar 80 gramos de manteca o margarina, ¿sí? Ahí está, directamente en el medio. Y ahí ya está todo. Ahora toca ya tocar con la mano y comenzar ya el amasado, ¿sí? Vamos a tener un poquitito más de leche por acá cerca por si acaso. Siempre tenemos que preparar un poquitito de leche por si va a faltar el líquido, ¿no? Pero dudo mucho que le falta líquido, así que vamos a comenzar a trabajarla acá en el medio. Lo primero que hacemos es siempre derretir bien la margarina o la manteca, ¿sí? Le trabajamos así tranquilo para que vaya derritiéndose bien. Receta de masa única para poder hacer su media lunita, su rol de canela, sus estrellitas, sus tronquitos, todo lo que ustedes quieran con esta masa lo podrán hacer porque es una masa única. Una masa única, ¿sí? Ok. Lo que me olvidé acá es una pizca de sal, gente, ¿sí? Sí me olvidó, una pizquita de sal. Vamos a tener acá en el medio para darle el toquecito de sabor que necesitamos a nuestra masa única, ¿sí? Voy a dejar toda en la cajita de descripción todos los ingredientes que utilizamos para esta receta, ¿sí? Okay. Una vez que ya trabajamos todo en el medio, ya comenzamos ya a juntar todo esto con el resto de la harina, ¿sí? Pueden hacer también esta masa con harina 4.0 si quieren, no hay ningún problema. Pero de primera mano siempre lo que tenemos es la harina común, así que usemos la harina que dispongamos en nuestro hogar, la harina común, ¿sí? Si quieren utilizar levadura seca, acá le pusimos a este 30 gramos, así que levadura seca van a utilizar aproximadamente unos
20 a 25 gramitos, ¿sí? Para que no le falle la receta. A veces la levadura seca también quiere fallar. Siempre recomiendo también esponjar para que puedan asegurar esto. Miren cómo ya juntamos todo, ya justito la masa. No hemos necesitado nada de líquido. ¿Okay? Esta masa se caracteriza nomás luego de ser una masa un poquitito más dura. Nosotros nuestra masa de media luna que solemos hacer, la media luna que yo suelo hacer en el canal, es mucho más blando su masa porque es solamente media luna casera. Pero esta masa se caracteriza por ser luego una masa un poquitito dura porque no olviden que de esto se hacen las formas. Acá puede hacer media lunita, puede hacer estrellita, puede hacer moñitos, puede hacer cortaditos así tipo hojaldradito. Puede también agregarle la margarina o la manteca para hojaldrado y ya le van trabajando a esta misma masa para que pueda hacer también una masa hojaldrada. También se puede trabajar a esta masa sin ningún problema, ¿sí? Okay. Ahí está. De esto ya ustedes van a hacer lo que quieran de esta masa. Tienen que dejarle reposar. Amasen bien, gente, amasen todo lo que puedan para que su masa sea lindo. Ok, gente, una vez que ya amasen bien, miren, ya amasamos ya mucho esto. Miren cómo es tan fino, se puede manejar esta masa. Pueden seguir amasando unos 10 minutitos, que sea una masa fina totalmente. Una vez que hagamos esto, ya vamos a tapar ya acá, ¿sí? Así, tapamos y dejamos reposar unos 40 minutitos. Cómo está nuestra masa, cómo se da la masa, es tan manejable esto. Después con el palo ya estiramos lo más grande posible, una forma rectangular. Pueden hacer un espesor aproximadamente de medio centímetro y después ya van haciendo las formitas que ustedes quieran, la media lunita, los de canela, la estrellita, todo lo que ustedes desean. Miren cómo se da la masa, espectacular, gente. En el caso mío yo hice esta masa única porque quería hacer media lunita chiquitita de dulce de leche por dentro y luego por arriba le voy a bañar con dulce de guayaba y crema pastelera. Así que por eso hice la masa única, porque me iba a ser más rápido para hacer este pedido. Así que pueden hacer cualquier tipo de productos de ellos, ¿sí? Ok, familia, así quedaron finalmente mi media lunita que hice de la masa única. Salió aproximadamente 40 unidades de media lunita chiquititas. Son tan chiquititas, pero espectacular. Tiene relleno de dulce de leche, como ya les había dicho. Este es para un pedido nada más, por eso hice y quería mostrarles también la masa única. Así se hace la facturita. Pueden hacer cualquier tipo de moldecito si quieren. Así que espero que les haya gustado este video. Suscríbanse y puedan practicar hacer la masa única para que puedan hacer también ustedes en sus hogares. Así que espero que les guste esta recetita, te haya servido. Si ya sos un poquitito ya avanzado, ya tenés ya experiencia en esto, entonces una nueva masita, si es que ya no sabías esta receta, te va a servir. Y si sos nuevo, así se hace la masa única, gente. Esto es de medio kilo, ustedes pueden hacer de 1 kilo y hagan cantidades de facturas que quieran, ¿sí? Siempre y cuando llevando en cuenta si tienen un horno grande o un horno pequeño. Si tienen un horno pequeño, obviamente el medio kilo ya da, pero si es horno grande y pueden meter varias asaderas, hagan de 1 kilo y va a salir ya un montón de facturas. Las facturas se caracterizan por usar mucha crema pastelera por encima o por dentro. Dulce de guayaba también se usa mucho, y se usa mucho el que es para pintar. Puede ser almíbar. Almíbar ya tenemos también en el canal la receta. O puede ser el brillo ese que se compra, no me acuerdo su nombre ahora mismo, pero es el que se usa, el brillo. Una vez que los productos salgan del horno, se embrillecen todo con eso. Así que mucha fuerza, gente, a meterle duro. Nos vemos pronto, chao chao.